Salmo 81, versículo 7 dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Aquí hasta aquí, en esta parte Dios hace un recuerdo hacia el rescate. Habla de un pueblo que fue rescatado, que fue redimido. Habla de un pueblo no que va a ser rescatado, sino que ya probó la salvación, ya probó la gracia de Dios, ya probó ya probó ver la salvación de Dios, la experiencia de ver la salvación de Dios. Muchas veces en muchas partes de la Biblia Dios hace mención de este hecho. Yo te saqué, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Inclusive cuando Dios da su ley, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, dice el Éxodo 20. Siempre Dios va a hacer mención, en el caso de Israel, o hace mención de ese pasado, el pasado donde eran miserables, ese pasado donde eran unos muertos de hambre, por así decirlo. No suena feo, pero es que es lo que eran. No podían comer lo que quisieran, eran esclavos, estaban sometidos a voluntad de Faraón, de que es figura del diablo, a voluntad de los egipcios, de los soldados egipcios, que es figura de los demonios. Estaban sujetos a servidumbre, no tenían derechos, no tenían oportunidad de trabajar y de prosperar. Estaban condenados a nacer y a morir así. Cada niño hebreo que nacía en Egipcio estaba condenado a nacer esclavo y a morir esclavo, si Jehová no hubiera metido las manos. ¿Sí o no? Entonces la Biblia, Dios hace referencia a un hecho del pasado, pero luego como que hace un recuerdo. Ahora necesito aclarar contigo una cosa. Hablado de tiempo presente, y eso quiero que lo entendamos para nivel de nosotros. Bueno, hablado no precisamente la para nivel, sino hablando a la condición de nosotros como cristianos, como iglesia, como individuos, como los que están buscando a Dios. Dios puede a lo mejor examinar nuestro corazón, ver nuestro corazón y llegar a la conclusión de que tú sabes que es la salvación. Tú ya lo probaste. Tú sabes que es vivir lejos del mundo, apartado del pecado. Tú sabes que es el gozo del Señor morado en tu vida. Tú puedes recordar esos primeros días, esos días como de recién casados, ¿no? Puedes recordar ese deseo del corazón de buscar a Dios. Yo soy el que te provoqué eso en ti. Yo soy el que te rescató. Yo soy el que te perdonó. Y fíjense, dice el versículo: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Ya se había perdido. Lo que recibieron, lo perdieron. De hecho, una de las ordenanzas de la ley era que recordaran a sus hijos todas las cosas, ¿no? Y cuando tus hijos te pregunten por qué comemos la Pascua, tú le vas a decir: es que hace mucho tiempo éramos esclavos y Dios nos rescató, etcétera, etcétera. Como dándonos a entender que Dios lo que quería era que permanezca de generación en generación el hecho de la salvación de Dios en los padres, ¿sí o no? Pero ¿qué querían los padres? Que lo transmitieran a los hijos. Igual puede aplicar con nosotros. Nosotros como padres a lo mejor recibimos la salvación de Dios. Nuestro deber es recordar a nuestros hijos: hijo, no siempre fui así. No como me vistes y me conoces, siempre fui así. No me conociste en un pasado, pero Dios nos rescató. Para que le conozcas, para que le busques. Bueno, se había perdido eso. Dice: te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Es el primer mandamiento de la ley. Y es el primer mandamiento quebrantado por Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y Dios siempre está dispuesto, que como hemos estudiado anteriormente, que cuando Dios salva a una persona, a un pecador, cuando conoce a Cristo, no lo abandona a su suerte. No lo abandona a su suerte contra el mundo, contra el diablo, contra sus propios pecados, con sus tentaciones, contra el infierno. No lo abandona a su suerte. Después de la salvación es apenas el principio de una vida que camina con Dios, en la cual Dios siempre está dispuesto a estar suministrando todo lo que necesita el cristiano. Se recordarán cuando estudiamos Efesios,
que el apóstol está diciendo que mandó a su espíritu, las cuales son las arras, ¿no? Esa es la garantía de nuestra salvación. ¿Cuál es la garantía de Dios? Y como veíamos que en la costumbre de la región popular, o en los matrimonios en algunos lugares, dan unas moneditas que le llaman arras, la cual el marido le promete a su mujer que en él está, que nunca le falte sustento. Entonces, si Dios salva a uno, no es para que se pierda inmediatamente o para que se pierda en 20 años. Dios ha dado el Espíritu Santo, el cual de parte de Dios garantiza la salvación. Y siempre está dispuesto que si está hambriento o sediento, es el Espíritu de Dios el que llena al cristiano, el que nos debe llenar. Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre. Que lo aplicamos a la cena del Señor. Pero Jesús se lo estaba diciendo a un montón de personas delante de ellos, y ellos decían, ¿cómo voy a comer su carne y su sangre? Jesús estaba hablando de que tenemos que alimentarnos de Cristo, de su persona, de Él, de sus enseñanzas, de su carácter. Y cuando no hay eso, no es que el suministro de Dios se haya acabado, es porque se perdió lo que se recibió en un principio. Abre tu boca y yo la llenaré, pero no la abro. Abre tu boca y yo la llenaré, pero estoy lejos de Dios. Solo son saciados los que están cerca, pero eso ya se había perdido. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cuáles son los mandamientos que reclama? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese mandamiento está muy fuerte porque apenas lo estudiamos este jueves en una de las celulitas de las casas. Apenas estudiamos el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a lo mejor nosotros podemos decir, pues yo no tengo aquí a un Kukulcán, aquí una estatua de Chacmol que yo estoy adorando, ¿no? O no tengo una Virgen María. Pero hay algo del cual Dios puede ser desplazado en nuestro corazón. Dice, oh, si me hubiera ido mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. A ver. ¿Qué es eso que puede desplazarme del camino de Dios? ¿Qué es eso que puede hacerme quitar a Dios como el Dios que hay, el Dios verdadero? A Él voy a servir. No me quisieron oír. Dice, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. 1. Vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se hubieran sometido, y en el tiempo de ellos sería para siempre. Hay 4 bendiciones detenidas. Pero, iglesia, ¿dónde está tu Virgen María? No tenemos ninguna Virgen María. ¿Dónde está tu estatua? ¿Dónde está ese Dios que dice Dios que tenemos que sacar? Vamos a buscarlo. A lo mejor alguien por ahí escondió una estatuita de esas chiquitas en algún lugar de la congregación. Vamos a sacarlo. Estamos seguros que no hay ninguno de esos, ¿no? ¿Dónde estarán guardados los dioses? Están guardados aquí, en el corazón. Imagínense esto. ¿Dónde escondió ese de... ¿Cómo se llama este hombre? Acán. ¿Dónde escondió Acán? ¿Dónde escondió Acán el manto babilónico y el oro que sustrajo de Jericó? En su casa, ¿no? Ahí está en su casa. Entonces nosotros podemos guardar algo que desagrada a Dios enterrado ahí en nuestra casa o en nuestro corazón. Y una de las cosas que yo veía el riesgo, ¿no? Según la semana pasada, que uno de esos posiblemente sea un humanismo. Otro de esos posiblemente sea una idolatría a un expredicador. Otro de esos puede ser una idolatría al institucionalismo. O al menos yo de donde vengo en la religión, vengo de una religión que, aunque ellos no lo dicen en el programa, realmente es una idolatría a la iglesia. La iglesia es la idolatría, la doctrina es el ídolo y es desplazado. Y eso es donde vamos a ver tu pasaje, donde yo quiero que lleguemos y entendamos. Porque no hay Virgen Marías, no hay Judas Tadeos, no hay una imagen de un Dios abominable, un Baal en la congregación, pero pudiera haber algo
en lo cual sutilmente haya desplazado a Dios del lugar que corresponde, en el cual identifiquemos cuál es su voluntad y estándola haciéndola, y por ende no la estamos haciendo. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si prestara atención, dice, en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? En este caso, los enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Pues eran los filisteos, eran egipcios eran sus aliados en aquel entonces. Eran los filisteos, los asirios, los babilonos. Eran todas esas regiones, ¿no? De los alrededores, los amalecitas, antes de que fueran destruidos. Muchos enemigos tenía Israel. Hasta ahorita tenía muchos enemigos. Y Dios dice, si se hubiera vuelto en pueblo, dice la palabra, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Bueno, ¿qué pasó con Israel? Pues le invadieron, destruyeron la ciudad y se llevaron a los ¿qué? A los judíos, los israelitas. Ahora en la iglesia, ¿quiénes son los enemigos de la iglesia? Pues mi enemigo es mi vecino, que le caigo mal. Mi vecino es mi papá, que no se quiere convertir. Es mi mamá, es mi hermano, no. Dice la Biblia que nuestros enemigos, ¿quiénes son? Nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne y sangre, sino son contra potestades, demonios. De hecho, estaba yo leyendo los Salmos y me daba cuenta de cuando dice Dios, líbrame de tus enemigos. Cuando dice cosas como aplástalos, destrúyelos, ¿no? Sean asolados de repente, cosas así. Yo no puedo orar eso con mi vecino. Si la palabra dice que mi lucha no es contra mi vecino. ¿Quiénes son esos enemigos a los cuales sí podemos orar de esa forma tan dura, por así decirlo? Hacer imprecaciones contra el diablo y contra los demonios. Pero ¿qué pasa cuando la congregación, la iglesia, el pueblo de Dios no escucha la voz de Dios? Algo ha pasado, en el cual dice, pero te voy a amonestar, déjame amonestarte. Yo te saqué, yo te salvé, pero ahorita es tiempo de amonestación. Déjame decirte unas cosas. Si tú me hubieras escuchado, si tú me escucharas, hace tiempo que yo hubiera derribado a tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? Pues es el diablo, y son los demonios. ¿Qué quiere el diablo con la iglesia? Destruirla. ¿Qué quiere el diablo con los predicadores y con las hermanas y con los hijos de nosotros? Quiere matar a los predicadores, quiere matar a las hermanas, quiere destruir a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que el diablo va a estar conforme cuando ve que se levanta una generación de niños guiados por el camino de Dios para que el día de mañana se vuelvan hombres llenos de celo de Dios, prediquen la palabra y tripliquen la obra de los padres? No va a estar conforme. El diablo quiere nuestras cabezas. El diablo quiere destruir la iglesia. Y lo está haciendo. Y no estoy hablando de Mérida. Estoy hablando a nivel mundial. A nivel nacional México. Lo está haciendo. Y la cuestión que es, que hay un pueblo sordo que no entiende ni oye. Que Dios está amonestando, está hablando, está exigiendo atención. Escucha mi voz, pero está estorbada por un montón de ídolos hablando. Que quién sabe de dónde vengan. Que quién sabe si es un hombre, un predicador, un pastor, o la institución, la doctrina u otra cosa. Quién sabe de dónde viene. O es algo guardado personal en el corazón o en mi casa. ¿Y qué pasa? El pueblo entiende. Los enemigos no solamente quieren destruir. ¿Qué hicieron los asirios y los de Babilonia con los de Israel? No ha cambiado en nada. Si de repente alzaban la mirada por el muro los judíos y veían a todos los enemigos alrededor, no ha cambiado en nada. ¿Cómo se llama eso? Se llama sitio. Se llama asedio. Presión. La iglesia también puede ser sitiada. Sitiada por demonios, sitiada por el diablo, asediada por Satanás. ¿Cuál es la función del sitio? Que no salgan y no coman, que pierdan el sustento de parte de Dios, que se empiezan a morir. ¿Dónde se empiezan a morir? Los que quieren salir, si son cobardes, ahí se mueren afuera. Y los que se quedan adentro, ¿de qué se morían? De hambre. Y luego, ¿qué pasa? Cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿qué pasa? Nos empezamos a morir de hambre.
Para que lo entiendan los niños, no es hambre de comida, no es hambre es hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de su Espíritu Santo. Nos empezamos a morir. El diablo es muy astuto. Y luego, ¿qué pasa? Pues se van muriendo. En el sitio de Israel se van muriendo, se mueren afuera, se mueren por un flechazo, por una lanza, o se mueren adentro de hambre, o se mueren por enfermedad, pero se mueren. ¿Y qué pasa con el diablo? ¿Qué quiere lograr el diablo con la iglesia? Destruirla. Y si puede jalar a uno, se jala a uno. Y si puede jalar a dos, se jala a dos. Y si se puede jalar a 30, se jala a 30. Es muy astuto el trabajo del diablo, en lo cual nosotros, si no estamos atentos, si hemos perdido la claridad de la voz de Dios, no es verdad. Ustedes saben. No es verdad que cuando tienen 2 días de convertido, la voz de Dios está así, fuerte en el corazón, en la mente. No es verdad que hasta percibes, háblale a este, haz esto, muévete aquí, haz esto, deja esto, haz lo otro. No es verdad. Había claridad en cuanto a esto. Dice también, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Hay enemigos que enfrentar? Hay enemigos que enfrentar. ¿Y el problema cuál es? Que como iglesia estamos solos. O por ejemplo, una iglesia que está en apostasía, X nombre, X denominación, la que ustedes quieran. ¿Qué pasa cuando hacen movimientos, hacen conciertos, se van a las plazas, van unos a la calle? Yo me acuerdo que en la religión íbamos, hablamos, hacía una reunión de jóvenes, y de repente al final decían, ¿quién se quiere bautizar? ¿Quién quiere reconocer a Jesús como su Salvador? Se paraban 4 o 5, se bautizaban, y luego no los vimos ni un solo domingo. O si estuvieron 2 domingos, 3 domingos, ahí se quedaron, desaparecieron. Y son iglesias de rotación, que tienen bastante rotación. Entran unos, salen otros, o entran y se salen y se van, entran y se van, entran y se van. No hay permanencia. ¿Por qué? Porque no hay poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Porque si agarra Israel con todas sus lancitas, sus flechitas, sus arcos, sus espaditas, y quiere enfrentar al diablo, o la iglesia quiere enfrentar al diablo, de nada le va a servir todo eso. Un canto que sabemos muy bien, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, lo dice la palabra. Es con mi Santo Espíritu. Lo que pasa, ¿no? Pues yo quiero armar un buen bosquejo. Vamos a hacer un estudio muy interesante. Y yo armo un bosquejo detallado, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusión. Y todo lo que yo quiera. Y luego vamos a hacer aquí que tú vas a agarrar la guitarra y de repente sales tú y de repente mucho método humano sin poder de Dios. Por ejemplo, viene un Cash Luna, viene un Dante Gebel. ¿Dónde están todos los estadios llenos? ¿Dónde están los que invitan a los amigos? ¿Y dónde están en las iglesias? No están en ninguna parte. Y si simpatizan en algo, simpatizan con la carnalidad de allá adentro, por el apapacho del pecado. Pero no hay poder de Dios ahí. Ahora nosotros venimos y predicamos acá. Vamos a un lugar, vamos al parque, vamos a los hospitales. Y la mano de Dios no está bien en su lado. ¿Cuál es el resultado? Se pierde la segunda bendición, que Dios pelee por nosotros. Dice después, y los que aborrecen a Jehová se habrían sometido. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido. ¿Quiénes aborrecen? ¿No conocemos a personas que aborrecen a Dios? Yo conozco un montón. Pero ¿qué dice la palabra? Y los que aborrecen a Jehová, mi mano estaría de tu lado. Yo estaría contra tus enemigos. No, pues qué difícil es hacer que una persona se razone y se quebrante, ¿no? A lo mejor lo logramos hacer, pero es carnal, es mundano. Pero cuando Dios quebranta un corazón, solo la gracia lo puede hacer. Pero dice la Biblia, y se hubieran sometido los que aborrecen a Jehová. A veces podemos decir, ¿por qué será que mi pariente, mi amigo, no busca a Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A lo mejor tenemos que empezar a examinarnos, ¿no? Nosotros mismos. Examinar nuestro propio corazón. Examinarnos como iglesia, como congregación. Examinar nuestra vida y checar qué está pasando. Si me quieres oír, dice la Biblia, si quisieras tú entender, y luego dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. No seríamos una historia antigua. Me acuerdo que hace
hace 10 años, ¿no? Diga la hermana Carmen. Me acuerdo que hace 10 años venía don Jorge acá. ¿Qué fue de don Jorge? Lo vimos por ahí borracho tomando. O ¿qué fue de fulano de tal, del hermano tal? No quiere nada con Dios, está bien amargado, bien amargada. Esas cosas. ¿Por qué vienen? Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque estorbado por un montón de ídolos. Dice la palabra. Y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Puede una congregación permanecer constantemente? Sí puede. Va a tener tribulaciones un montón. Pruebas un montón. Yo creo que más todavía, ¿no? Pero si estamos oyendo la voz de Dios, si estamos comiendo, abriendo nuestras bocas para comer de Él, hermanos, vamos a tener una reunión y vamos a predicar la palabra de Dios. Pero si la palabra viene porque, no sé, o sea, porque el tema que vamos a hablar es el que me dio las ganas de hablar, ¿qué estaremos transmitiendo? Ahora, si el pastor nos lleva a delicados pastos, sentimos como la palabra nos nutre y nos sirve en nuestra vida espiritual. Y luego dice, y permanecerían para siempre. No permanecen para siempre, ¿qué es? La apostasía, el apartarse, la muerte, la tibieza. ¿Pero es culpa de Dios? No es culpa de Dios. No es culpa del Señor. Aquí yo creo que hablar de una congregación y de una iglesia en ese estado es como hablar de que digas, yo tengo un carro, pero no tiene motor. Entonces, ¿de qué te sirve un carro que no tiene motor? Pero a lo mejor te subas en el carro y dices, brum, 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 pero no te mueves. Y te sientes contento, ¿no? Pero no se mueve. No sirve. No avanza. No funciona. No logras objetivo para lo que fue creado. ¿Cuál es el objetivo de la congregación? Yo te digo que tú eres Pedro, dice Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia va a tumbar al infierno, y el infierno se va a trincherar, pero no va a poder resistir los golpes de la iglesia. No está hablando de que la iglesia va a resistir los golpes del infierno. El infierno no va a resistir los golpes de la iglesia. No va a resistir las oraciones de la iglesia. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Dice el texto. Pablo dice, yo fui ordenado para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? Pues es un club social. No es un club. No es un club para que nos sintamos bien. Si yo me acostumbro a estar sentado y acomodando y ahí le voy llevando, deberíamos de checar qué está pasando. Y luego de repente ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y no hay ningún interesado, o hay un interesado pero no convertido. Y de repente, pum, 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 van cayendo por aquí 2, 3, y se va mermando el asunto. Es cuestión de alerta. Es cuestión de peligro. Es cuestión de abrir los ojos ya desde hace tiempo. Y luego los hijos se vuelven rebeldes. Luego los hijos son los principales aborrecedores de Dios. Luego los hijos se burlan de Dios. Los hijos cometen pecados que ni los niños del mundo hacen. Nuestros hijos cometen pecados que ni los niños del mundo hacen. Creo que hay niños del mundo que son más respetuosos. Serán muy insultones, muy groseros, muy puercos, muy lo que tú quieras. Pero la conducta de un adulto se cuadra. Porque al menos eso le enseñan. Pero luego podemos ver que a lo mejor en nuestros hijos no hay esa conducta de respeto, ¿no? Hacia las autoridades. Hacia la autoridad. Los mayores, los adultos. Y entonces empezamos a ver síntomas. Como vimos en el estudio de los hijos, ¿no? Síntomas de que algo no está caminando. Dice, y los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. O sea, Dios esté constantemente suministrando a la iglesia. Suministrándola. Pero es una iglesia humilde que no quiere que nada estorbe. Quiere escuchar la voz de Dios. Quiere escuchar la voz de Dios. Quiere escuchar la voz de Dios. Pero eso se pierde. Dios habla de un pasado. Yo soy el que te saqué. Tú me clamaste y te libré. Pero tengo que decir ciertas cosas. Vamos a buscar allá en Isaías.
capítulo 29. Dice versículo 9. Isaías 29, versículo 9. Tiene un título ahí que por ahí alguien puso, no precisamente viene del escrito original. Dice ya, pero tiene mucha razón. Dice, ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera e hipocresía de Israel. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Dice, ¿por qué vamos a temblar? ¿Por qué vamos a espantarnos? ¿Por qué vamos a gemir? ¿Por qué va a venir el terror en nuestras vidas? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Este es el colmo del asunto. ¿No quieres escuchar? Empieza a temblar. Porque si tú tienes cerrado tu oído y Dios te está llamando al arrepentimiento, es porque todavía puedes oír, todavía puedes ser rescatado. Pero si no, ofuscaos, maravillaos, tambalead, no de vino, no de sidra, porque Jehová es el que manda espíritu de sueño. Y a tus profetas los va a dejar ciegos. ¿Quiénes son los profetas? Los que predican. Ciegos. ¿Ciegos para qué? Para no entender la palabra de Dios, y más adelante lo vamos a entender. ¿Y lo que es? ¿Qué van a pararse a predicar a la gente? Lo mismo que miles y millones de iglesias en este país están haciendo. Gente que no sabe nada de Dios, no conoce a Dios, se para y predica. ¿Y qué hace con la gente que se reúne a escucharlos? Los pierde más. ¿Así vamos a acabar? Si nosotros caemos en esto. ¿En qué acabó el movimiento metodista de los Wesleys? En apostasía. No en todos, no generalizo, pero la gran mayoría sí. ¿Qué pasó con el movimiento presbiteriano que inició de Dios? La gran mayoría está en apostasía. Prédicas huecas, vacías, muertas, y los que les escuchan están tan muertos como los que les hablan. Espíritus de sueño y profetas ciegos. Es el terror de cada iglesia, es el temor que debe haber en cada congregación, es el temblor que debería haber en nosotros. ¿Por qué? Porque este es el colmo de que Dios puede ver en nuestras vidas. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace como 8 años, 9 años, estaba yo recién convertido, pero cuando Dios me llamó a mí, yo no me empecé a reunir aquí en la iglesia del centro. Dios me llamó a la salvación por su pura gracia antes de estar en la religión. Y yo me acuerdo que dejé de hacer muchas cosas, y luego empecé a entender cosas, y luego no había nadie a quien predicar, y por algunas circunstancias volví a pararme en un púlpito. Y estaba yo empezando con eso de leer la Biblia. Pero ya cuando me pararon en un púlpito, ya los temas eran diferentes. Y me acuerdo que hice un bosquejito que por ahí debo tener una vieja libreta ya escrito a mano. ¿Por qué Dios deja a su pueblo? Y bien, punto por punto. ¿No les gustó? ¿Por qué no aceptaban que estemos ciegos y muertos? ¿Qué va a pasar con nosotros? La ceguera va a llegar a tal punto que cuando venga una palabra de Dios que de veras quiera hablarnos después de tanta oscuridad, ¿cómo se atreve a decirnos que estamos en pecado? ¿Cómo se atreve a decirnos que estamos en apostasía? Si tengo la doctrina del arrepentimiento y la fe. ¿De dónde viene este problema? Viene de lo siguiente. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Eso es lo más terrible que puede ser. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Y será toda visión como palabras del libro sellado. Hermano, ya le dice pasar, ¿qué entiendes acá? Pues no lo entiendo. ¿Y tú? Pues tampoco. Vamos a preguntarle al hermano. Pues yo creo que aquí dice, pues yo también creo. Libro sellado. Y ahí no hay luz para mí entender la palabra de Dios. Dice también de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de los videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, la cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues Jehová el Señor, porque este pueblo, aquí está el problema, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A ver. Su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, hay que temer a Dios, hay que cuidadito. ¿Qué es ese temor realmente? Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es un mandamiento real por conocer a Dios personalmente. Es simplemente tratar de obedecer una doctrina que te aprendiste de memoria.
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos oye? ¿Quién nos ve y quién nos oye? Es decir, a lo mejor no públicamente tenemos allá un ídolo de 2 metros de ¿cómo se llama el que inventaron los católicos? Que vio a la Virgen María. De Juan Diego. A lo mejor no tenemos a nuestro Juan Diego ahí. El cuento que inventó la católica de que había un indito, puros inventos. A lo mejor no lo tenemos ahí, pero dice la palabra: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos oye? ¿Quién nos conoce? Nadie sabe. Ahí el Acán ahí, haciendo un hoyo profundo y poniendo con cuidado sus pecados, enterrándolos así para que disimule lo mejor que se pueda. Algo no es correcto, algo no está bien. Dice el versículo 16, con esto vamos a terminar: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Saben qué significa esa palabra? Dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Qué significa esa frase, reputada como del barro al alfarero? Reputar significa alguien que juzga la calidad de una persona o de una cosa. Es alguien que juzga la calidad de algo. Entonces Dios estaría desde el cielo juzgando la calidad de sus iglesias. La calidad de sus iglesias. Conversiones, arrepentimientos, vidas nuevas, transformaciones, predicadores, evangelistas, maestras de niños, ancianas viudas aconsejando a las mujeres jóvenes. Una iglesia que funciona no sería como un carro con motor, sería como un avión con 4 turbinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No me refiero a que hablemos de volumen y de cosas así majestuosas y mundanamente hablando maravillosas, como los estadios, cosas así, no. Sino que simplemente estemos viendo la gloria de Dios, el reino de Dios avanzando. El fruto de estar con Él. Entonces, ¿Dios qué hace desde el cielo? Dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro alfarero. ¿Y qué pasa cuando el alfarero ve que la obra ya está terminada y la ve así como que medio chueca? La ve así como que medio saltado ahí el borde y como que medio hundido por aquí. ¿Qué hace el alfarero? Desmorona y lo vuelve otra vez otra masa. ¿Para qué? Para que Él la vuelva a formar como Él quiere. Hasta eso todavía hay gracia. ¿Sí o no? Pues sí. Dios juzgue, pues no está bien esto. Pues no. ¿A poco ustedes, si ustedes dicen, pues voy a preparar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, un rico potaje, ¿no? Y le pones acá y de repente en vez de agarrar la sal le pones el azúcar y luego lo pruebas, está dulce esa cosa y tú vas a juzgar y no lo vas a dar a tu familia. ¿Cómo Dios va a ofrecer o Dios va a agarrar a su iglesia para hacer un trabajo tan santo como la salvación de las personas y que su reino sea expandido? Si la calidad que Él ya vio no es correcta, no está bien, no está bien, algo está mal que quitar y poner, Dios lo haría. Dice, vuestra perversidad será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra le dice a su Señor, no, cuidadito y me derrumbes, cuidadito y me deshagas, porque yo ya estoy formadito y así estoy bien? Le dirá el barro a su Hacedor, ¿qué le va a decir? ¿No me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? ¿Nos formamos como nosotros queremos? ¿O nos amoldamos a la forma de Dios? Pues nos amoldamos a la forma del Señor. Nos amoldamos a la forma del Señor. ¿Para qué? Para que ya teniendo listo el recipiente, ya listo como Él lo desea, ya bien formado, bien con sus bordes finos y todo perfecto, que no se vaya a romper, ¿qué pasa después? Lo mete en el horno, se cuece, sale sólido y sirve para poner agua, sirve para transportar agua, tiene una función. Y pues nosotros somos llamados para servir a Dios.
Somos llamados para hacer vasos, ¿no? Vasos de barro, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Vasos de barro. Que tenemos que ser llamados para honra, no para deshonra. Para honra. Y Dios desea que nosotros le busquemos. Dios desea, yo estoy seguro que si Dios ve algo en mí que no va bien, pues Dios puede deshacernos y rehacernos como Él quiera. ¿Sí o no? Claro que sí. Y hasta eso es una bondad de Dios. Señor, pero es que mi ministerio nada. Imagínate que, por ejemplo, un hereje como este Cash Luna dijera, me voy a convertir a Dios. Porque muchos piensan que es salvo. Muchos me han dicho, no, ¿cómo hablas contra un ungido de Dios? Ni está ungido, ni es convertido, le digo. Pero imaginemos que de alguna forma, ¿no? Luego un poco complicado, pero bueno, que de alguna manera él llegase a convertirse. ¿No tendría que empezar desde sentarse a escuchar? Pero como él el Cash Luna de los estadios, vamos a poner a predicar de una vez, ¿no? Tiene que humillarse, tiene que empezar así como el alfarero empieza a formarlo como él quiere, así. Y ya después, ya Dios otra vez lo podrá utilizar. O los podrá utilizar, o usará a su iglesia como quiera. Y es lo que deseamos. Que Dios nos use. Que Dios derriba mi forma incorrecta, Dios. Y fórmame de nuevo. Ayúdame a ser maleable, ¿no? Ayúdame a ser moldeable en tus manos. Ayúdame a no estar endurecido, ¿no? No quiero yo ser de esos que te dicen, tú no sabes, tú no. No, Señor, ahora veo el resultado, ahora veo mi condición, veo mi vida, veo la situación, vemos nuestra situación. Queremos convertirnos. Queremos que tú nos ayudes. Y Dios empezará a hacer la obra en nosotros. Eso es seguro. Dice la palabra, ¿no? Si Israel hubiera escuchado mi voz. Si Israel hubiese escuchado mi voz. Dice el Salmo. Los que aborrecen a Jehová se hubieran sometido, ¿no? Mi mano estaría con tus adversarios y permanecerían para siempre. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere eso de nosotros. Yo creo que es triste, ¿no? Creo que es triste salir de un lugar ser librado, ser salvado, en el caso de Israel, ¿no? Ser salvado, ser una nación libre, rica, poderosa, y a los pocos años, por olvidarse de Dios, volvió a ser esclavo. ¿Sí o no? Por muchos años, 70 años, ¿no? Qué triste, ¿no? Probó la libertad, probó la salvación, y otra vez. Y no, Dios no desea eso de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, ayúdenos, Padre, a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Dios, examinar nuestros corazones, Señor. Tú examinas, Padre, la calidad de cada congregación, Dios, y de cada iglesia. Si la calidad es buena, Padre, las bendiciones están disponibles y fluyendo, Señor. Si nuestra calidad es mala, Dios, no te agradará, Padre, y las bendiciones serán detenidas. Ayúdanos a ver con tus ojos, Señor, y ayúdanos a examinar nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a examinarnos como célula, como congregación, como iglesia, Señor, como parte de la iglesia de Mérida, Dios. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tú ves y a tener el sentimiento adecuado, Padre, para tener las acciones adecuadas. Son acciones de arrepentimiento, Padre, acciones de reforma inclusive, Dios. Acciones de derribar ídolos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este día que nos permitiste estar aquí, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.